o buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo vais a ver el vídeo. Este es el primer webinario del Máster de Oftalmobiología Molecular y Genética, que va a consistir en la realización de un experimento. Vamos a hacerlo paso a paso para que veáis claramente cómo tendríais que hacerlo luego en el laboratorio. Va a ser de extracción de ADN. Extracción de ADN ya hicisteis con el profesor José María Millán. La verdad es que con él hicisteis extracción de ADN a partir de muestras de sangre. Como el máster de oftalmología, vamos a hacer hoy a partir de una muestra de tejido ocular. Bueno, me presento, soy el profesor Vicente Zanón, codirector del máster junto con la doctora María Espinazo, el profesor Manuel Díaz Llopis y Chema Millán. Vale, entonces, como decía, vamos a hacer hoy esta práctica de extracción de ADN a partir de un tejido de malla trabecular. Pensamos en un principio hacerlo a partir de humor acuoso, pero el humor acuoso es un fluido acuoso, como su nombre indica, es un tejido acellular, del cual solamente podemos extraer ADN en casos en los que haya habido una infección por virus. Y es, digamos, un método de diagnóstico de esa infección. Para que podáis ver bien la sección de ADN, hemos preferido utilizar un tejido ocular, un tejido de malla trabecular. Es un tejido que de normal, lógicamente, no vamos a tener disponibilidad, pero a la gente que tiene glaucoma primario de ángulo abierto y que está programado para cirugía por trabeculectomía, en esta cirugía se va a cortar un trocito de malla trabecular. Ese trocito de normal el oftalmólogo lo va a tirar a la basura, pero en el caso nuestro pues, hablamos con los oftalmólogos del grupo para que en lugar de tirarlo nos lo den a nosotros para que podamos hacer el experimento que sea en relación a un proyecto de investigación. Por supuesto, para esto hace falta siempre el consentimiento del paciente, al cual se le informa del proyecto, se le informa de todas las peculiaridades del proyecto, todo lo que va a tener que hacérsele, de los posibles riesgos, y cuando tenemos ya el consentimiento, entonces ya el oftalmólogo, cuando lo opera, nos puede proporcionar esa muestra de tejido. Como decía, este tejido lo obtenemos de pacientes, pero siempre nos suele hacer falta un grupo para comparar, y para comparar no podemos obtener este tejido de un grupo sano, no podemos cortar a una persona un trozo de tejido ocular, pero sí que podemos tener acceso a él de donantes, de cadáveres, que por supuesto tenemos que también haber obtenido el consentimiento de los familiares de obtener ese tejido, y también por supuesto tenemos que tener muy claro que esa persona no tenía glaucoma, ¿vale? Era una persona que a nivel ocular estaba sana o no tenía ninguna patología que pudiéramos haber incluido nosotros en los criterios de exclusión. Vale, pues vamos a comenzar. Primero, cuando vamos a hacer un experimento, ya todos lo sabréis, habéis trabajado en el laboratorio con Chema Millán, en una práctica anterior, tenemos que tener muy claro tanto lo que vamos a hacer como qué es lo que vamos a necesitar. En este caso, pues tenemos la muestra de tejido ocular, de malla trabecular. Si te quieres puedes acercar para ver el trocito de tejido. El tamaño va a variar, pero no mucho, de una muestra a otra. Va a variar porque no va a ser siempre el mismo cirujano el que va a operar, y no hay una medida estándar. Se corta un pedacito, pero siempre va a ser un pedacito muy pequeñito. El protocolo es un protocolo ajustado para muestras de malla trabecular, porque el protocolo normal de extracción de ADN partimos o bien de una muestra de tejido mayor, o bien de sangre, como haríais con Chema Millán. De sangre tenemos una cantidad de fluido bastante importante. Aquí tenemos una cantidad de tejido muy pequeño, entonces tiene que ser un protocolo bastante fuerte para que de esta cantidad de tejido tan pequeño consigamos extraer una cantidad de ADN suficiente para poder hacer luego los experimentos al que vaya destinado el proyecto. Si queremos genotipar, para genotipar realmente con tener una cantidad pequeñita, mínimo de 10 microgramos por microlitro, sería suficiente, pero para otro tipo de experimentos como secuenciación, por ejemplo, nos haría falta ya tener más cantidad de ADN. Vale, aparte de la muestra, es importante tener los reactivos que se van a utilizar. Si empezamos a hacer un experimento y nos falta algún reactivo, quizá a lo mejor ese reactivo no lo tenemos y tendríamos que parar, habríamos perdido la muestra. Entonces, en este caso, tenemos solución de lisis, que es una mezcla de tris a pH 8, 10 milimolar, hepta 5 milimolar y cloruro sódico 5 milimolar. Luego, SDS al 10%, un detergente que nos va a ayudar a romper las células para liberar el ADN, cloruro sódico 5 molar, utilizaremos propanol, etanol al 70%, proteinasa K, que la tenemos en el congelador, luego la sacaremos, ya la veremos, a una concentración de 10 miligramos por microlitro, y creo que ya está. Con esto ya tendríamos todos los reactivos que vamos a utilizar. Vale, pues empezaríamos. Lo primero es añadir 450 microlitros de solución de lisis.
Luego añadimos 50 microlitros de el detergente SDS. Vale, ahora la proteína SACA, voy al congelador. La proteína SACA la tenemos alicuotada. Pues añadimos 20 microlitros de proteína SACA. Una vez lo tenemos todo, le damos unos golpecitos simplemente para mezclar todo lo que hemos puesto y dejamos la muestra con la lisis, el SDS y la proteína SACA en baño. Vale, una vez pasan esas 4 o 5 horas, en este caso lo hemos dejado 5 horas, sacaríamos ya el tubo del baño y comprobamos que el tejido se ha disuelto. En el caso de que no se hubiera disuelto, podríamos añadir 10 microlitros más de proteína SACA y dejarlo en el baño pues una media hora, 3/4. Otra opción, si tenemos mucho que hacer en el laboratorio y no podemos estar pendientes de la técnica del ADN, podemos empezar, pero no tenemos tiempo suficiente, es en lugar de dejarlo 4 o 5 horas en el baño a 55 grados, sería dejarlo a 37 grados toda la noche y ya al día siguiente continuar. Pero si tienes tiempo siempre es mejor hacerlo todo el mismo día. Vale, una vez lo hemos sacado y hemos comprobado que el tejido se ha disuelto, añadiríamos 250 microlitros de cloruro sódico. Agitamos el tubo vigorosamente para que se mezcle. Y ahora centrifugamos el tubo 15 minutos a temperatura ambiente a máxima velocidad. Como tenemos solamente un tubo, recordad que las balanzas tenemos siempre que dejarlas equilibradas, para lo cual utilizamos otro tubo con el mismo volumen aproximadamente. Vamos a añadir un poquito y la ponemos de manera simétrica en la balanza. La tapamos y la ponemos 15 minutos a máxima velocidad. Vale. Una vez terminado, sacamos el tubo. Ahora tenemos que transferir todo el sobrenadante a un tubo nuevo y desechamos el precipitado que podéis ver. Pasamos a un tubo nuevo. Con cuidado siempre de no arrastrar nada del precipitado. El primer tubo lo desechamos, ahora ya trabajamos con el segundo tubo. Vamos a rotularlo. Siempre rotular el tubo para tenerlo identificado en todo momento. Vale. Ahora, el siguiente paso, añadimos 560 microlitros de isopropanol. Lo cual se nos va a quedar el tubo prácticamente lleno. Y agitamos suavemente. Si tuviéramos mayor cantidad de tejido, no tan poquito como tenemos cuando trabajamos con muestra de media trabecular, veríamos cómo aparece ya la malla de lo que serían las hebras del ADN. En este caso no vemos nada, pero porque tenemos una cantidad muy poquita, sí que estará el ADN, pero tenemos tan poquito que así visualmente no llegamos a apreciarlo. Vamos a centrifugar 15 minutos a máxima velocidad. Una vez termina, lo sacamos
En el caso de que hubiéramos trabajado con más cantidad de tejido, entonces realmente sí que tuviéramos que haber visto la maraña de ADN y no la vemos, lo que podemos hacer es dejar el tubo toda la noche en nevera y al día siguiente ya hacemos esa centrífuga de 15 minutos y continuaríamos con el protocolo como vamos a continuar ahora. Vale. Ahora también, en el caso de que hubiéramos tenido más cantidad de ADN, lo normal sería ver en el fondo del tubo el pellet de ADN. Sería como un botoncito al final de color marrón o blanquecino, depende de si la muestra está bien limpia o no. Entonces tenemos que verlo muy claramente. En este caso no se ve, sí que habrá ADN, pero como tenemos tan poquita cantidad de tejido, tendremos tan poquita cantidad de ADN en comparación con otros fluidos o con otros tejidos, visualmente no lo apreciamos, con lo cual tenemos que llevar ahora mucho cuidado porque lo que tenemos que hacer es eliminar todo el líquido que tenemos en el tubo sin arrastrar lo que sería el pellet. Pero como digo, el pellet no se ve, entonces tenemos que eliminarlo con mucho cuidado. De normal decantaríamos el tubo y al final apuraríamos con una pipeta. En este caso vamos a eliminarlo todo con pipeta. Y bueno, lo que se trata es de confiar en que cuando quitemos el líquido, que no estemos quitando el pellet de ADN. Vale, ahora añadimos 900 microlitros de etanol al 70%. Y vamos a centrifugar 10 minutos a máxima velocidad. Se nos queda también el tubo pues casi lleno de líquido, en este caso de etanol. Tenemos ya el tubo para equilibrar preparado. Ya ha parado la centrífuga, hemos sacado el tubo. Ahora tenemos que eliminar el etanol completamente. Primero utilizaremos la pipeta de 1000 para eliminar. Siempre cuidado de, pues en este caso, como decía antes, no vemos el pellet de ADN, pero tenemos que tener cuidado de no eliminarlo. En este caso, pues como antes, se trata de confiar en que el ADN sigue estando en el tubo. Vale, primero con pipeta de 1000 y ahora vamos a acabar de eliminar lo que nos queda de etanol utilizando una pipeta de 100, la punta de 100 y además una punta de 10. Vale. Y vamos a ser más precisos a la hora de eliminar el ADN, el sobrenadante, y no eliminar el ADN. Vale. Pues, ahora de lo que se trata es de dejar el tubo 10 minutos en la bancada con el tapón abierto a temperatura ambiente para lo que pueda quedar de etanol en las paredes del tubo que se evapore y que se elimine. Ya tenemos el tubo limpio de etanol. Ahora simplemente tenemos que añadir agua para suspender el ADN y ya podremos almacenar el ADN o cuantificarlo en Nanodrop, en Agilent, en el equipo que tengamos. Añadimos 15 microlitros. Si tuviéramos un tejido de mayor volumen o trabajáramos con sangre o con algún fluido del cual vamos a obtener más cantidad de ADN, podríamos suspender en un mayor volumen de agua. En este caso, con el poquito ADN que vamos a tener, aunque ya digo que es suficiente para los experimentos que vamos a realizar a posteriori, 15 microlitros es suficiente.
Cerramos el tubo y ya tenemos aquí nuestro ADN, que el siguiente paso sería cuantificar. Una vez tenemos la cantidad de ADN que hemos extraído, ya podríamos pasar a realizar otro tipo de experimentos, el genotipado o el secuencial o lo que quisiéramos. Espero que os sirva, que haya sido entretenido. Y bueno, para acabar, ya que ha sido en plan arguiñano, pues acabamos como arguiñano. Un chiste. Un hombre le dice a la mujer: disculpe, ¿me la notaría? Y le dice a la mujer: hombre, si me la arrima.